el hecho de que WWE despidió Ah, a varios luchadores, ¿no? otro escándalo. Una gran parte del talento, que sí, fue un escándalo por el hecho de que se consideraron en su momento despidos arbitrarios, ¿no? Nosotros, como fans, nos olvidamos que esto es un negocio y los negocios se manejan en base a números, ¿no? Mientras más rentable sea una compañía y mientras más en verde estén esos indicadores de gestión, pues todo va a estar bien. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Wrestling y Punto, como siempre para conversar sobre un tema interesante relacionado a la lucha libre. Espero que se encuentren bien y como siempre estoy en la grata compañía de mi gran amigo y compañero JF. ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dave? ¿Cómo están, amigos de su podcast de lucha libre en español? Un nuevo jueves, un nuevo episodio, como siempre, nuevo, hablando de lucha libre, Dave, y recordando cosas que han pasado hace 2 años en una época muy complicada para el mundo y muy complicada también para la lucha libre. Sí, la verdad es que, bueno, usualmente, como todos saben, nuestro canal se dedica en buena parte, la gran mayoría de los temas tienen que ver con lucha libre vintage o del pasado y recordar un poco eso. Entonces, en esta ocasión vamos a recordar un poco algo que no es de una historia muy alejada, ¿no? No estamos hablando de algo que sucedió hace 10 años o 15 años, sino que algo que nos tocó vivir hace unos 3 años aproximadamente y obviamente fue muy difícil para no solo la industria de la lucha libre, sino también, bueno, creo que los fanáticos, ¿no? Sin embargo, pues las condiciones en las cuales los fanáticos de la lucha libre disfrutaban de estos espectáculos era de otra manera, la cual tuvimos que aprender a sobrellevar también. Entonces, bueno, en este episodio de Wrestling y Punto vamos a conversar sobre la lucha libre durante la pandemia, así que vamos hacia allá. Bueno, Dave, este tema en pandemia y hablar de lucha libre es que nos vengan a la cabeza muchos recuerdos. Poder tener nuevas formas de comunicación, mantener el tema de la distancia social. Se sabía muy poco de lo que era el COVID-19. Empezó este podcast también, Dave. ¿Cómo, Sí, cómo, sí, sí, sí. cómo dejarlo de lado? Claro, cómo dejar de lado ese momento, ¿no? La verdad es que es innegable ya en este punto para obviamente toda la humanidad que el COVID-19 cambió muchas cosas y tocó muchas fibras, ¿no? íntimas y también obviamente, bueno, lamentablemente mala recordación también porque de hecho que hemos tenido, bueno, en mi caso felizmente no, sí, claro, en mi caso felizmente no, pero siempre hay alguien de tu entorno o alguien que tú escuchas que de repente tuvo un familiar o una persona que de repente pues ya no está con nosotros, ¿no? Y obviamente la situación en un inicio fue de desconcierto, de mucha desinformación también, porque no se tenía a ciencia cierta información que obviamente sea fidedigna en un momento y esto obviamente contrastado con el nivel pues de el nivel de los medios de comunicación aquí y también cómo es que uno se informa, es un contrapeso a lo que en realidad estaba sucediendo, ¿no? Yo recuerdo que estábamos ya pues en enero, ¿no? Ya había regresado Edge, ¿recuerdas tú ese Royal Rumble 2020? Y era pues, por supuesto, y era pues algo que todos los fanáticos estábamos hablando de ello, ¿no? Ya para febrero, en realidad yo, bueno, ya la mayoría de gente aquí en Perú tenía una idea de que en China se había pues descubierto este virus en la ciudad de Wuhan. La información revelaba que en un primer momento era un mercado, ¿no? de animales silvestres, donde se comercializaban pues animales vivos, ¿no? Pero igual, o sea, la difusión de esa información era muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy tenue, no era muy
ciencia cierta, ¿no? Y inclusive obviamente pues hacía memes y todo el mundo hacía memes con los ciudadanos chinos y esto, ¿no? Entonces pero ya después cuando la cosa se fue masificando, ¿no? Las noticias eran pues que ya el virus había salido de China, se había trasladado pues en un primer momento pues a países asiáticos, ¿no? Singapur, Taiwán, Japón, Indonesia, ¿no? India. Entonces ya la cosa pues estuvo un poquito más complicada, ¿no? Y ya cuando pues se registró en Estados Unidos, ¿no? Y que se empezaba pues a masificar mucho más, ya la cosa era digamos inminente para que se declare una pandemia, no una epidemia. Una pandemia pues algo es a nivel global, ¿no? Sí recuerdo las primeras noticias ya en Estados Unidos y dije, esto ya, o sea, puede complicarse mucho, ¿no? Esto es cierto, esto Sí, es sí, 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 de sí. temer. Inclusive yo, que obviamente pues tú y yo estamos acostumbrados pues a, como casi la mayoría, ¿no? A trabajar fuera, ¿no? En exteriores, el ir a una oficina, el ir a un centro de trabajo, cumplir un horario, cumplir un zamparnos el horario, tráfico. ¿no? Claro, exacto, ¿no? Pasar por un tráfico. Entonces en un momento dije, no, esto es algo regional, eso solamente pasa en China, ¿no? Y va a ser algo como la gripe aviar, una cosa así, ¿no? Pero ya cuando ya ves que el virus ya va a Estados Unidos y los estadios y te vas informando y ves cómo se contagia la gente, cuáles son digamos los síntomas y las repercusiones que tiene en el cuerpo humano, cómo es que la persona pierde la limitación de capacidad de sus pulmones, ¿no? Entonces también, ya claro, ya vas teniendo, dije, ya, esto es algo un poquito más serio, ¿no? Y bueno, ya recuerdo mucho cuando ya se declaró el paciente cero aquí, ¿no? Pero antes de eso recuerdo que ya WrestleMania estaba a punto de realizarse, ¿no? Estaba muy cerca. Estábamos en el camino a WrestleMania. Claro, exacto, estábamos en el camino a WrestleMania, claro. Y ya era marzo, ¿no? De ese 2020 y cuando ya se señala que WrestleMania... recuerdo mucho este momento porque estaba yéndome a una clase, recuerdo, y creo que recibí un mensaje tuyo. Y bueno, veo la noticia y veo que WrestleMania pues decide llevarse a cabo en 2 días y sin público. Dije, esto ya está cerca. Estamos hablando de mediados de marzo más o menos, ¿no? Que justo claro. Es cuando se informa que hay, bueno, el paciente cero, ¿no? Aquí en Perú, ¿no? Detectado pues en Miraflores. Y que, bueno, se declara pues una cuarentena, ¿no? Nos encierran a todos, ¿no? Lockdown para todos. Exacto, ¿no? Entonces nos encierran a todos, ¿no? Sin tener pues, obviamente... Bueno, no voy a hablar de hechos políticos porque la verdad es que desencadena a mí una furia y una... Tranquilo. y me amarga el día. Pero, pero bueno, ya. Se detenta el presidente cero, nos encierran a todos y bueno, en Estados Unidos pasaba lo mismo y uno se preguntaba qué era lo que iba a pasar, ¿no? Porque en realidad cambió todo, ¿no? Las formas de entretenimiento en general. El fútbol paró, todos los deportes pararon, actividades económicas algunas restringidas también. Entonces... no habían deliveries, acuérdate. Sí. La mayoría de gente pues pedía cosas por delivery, mascarilla todo el tiempo, tener mucho... El gel. Cuidado con él. Bueno, más que gel, sanitarse las manos, alcohol, lavarse las manos, ¿no? Lavarse la higiene personal, claro. Como siempre. Y recuerdo que al ver esa noticia de WrestleMania dije, esto ya, o sea, puede estar escalando a un tema mayor, ¿no? Ahora, lo cierto es que WWE no tuvo la intención de parar en ningún momento. No, claro que no. No tuvo la intención de parar ni de decir, bueno, señores, un ratito, ¿no? Vamos a un ratito, vamos a parar, ¿no? Vamos a dejar vamos a replantear las cosas, ¿no? Sí, no, o sea, no. siguió y
pero ya el mundo estaba tocado, ¿no? Ya nos tocaba vivir de otra manera y empezar a adaptarnos a nuestras actividades diarias, pero de otra forma, ¿no? La manera en cómo trabajamos, la manera en cómo, obviamente también nos entreteníamos y veíamos lucha libre, ¿no? Que en realidad era pues la misma, ¿no? O sea, ver ver tu lucha libre ahí en televisión, ¿no? Ver los programas, pero era claro, pero era raro, ¿no? Era como si Sí. y cuando tú veías también en las noticias, ¿no? Cómo es que las calles sin gente, sin tráfico, silencio total, ¿no? Que iban subiendo los índices de contagio y demás, ¿no? Los índices de contagio iban subiendo, el número de víctimas mortales también, ¿no? Muy triste todo, la verdad, ¿no? Y bueno, he querido hacer esta pequeña introducción y describir un poco el ambiente, la coyuntura de ese momento, describir la situación que nos tocó vivir, obviamente a muchos de los que nos están escuchando también, ¿no? Si es que alguien por ahí durante el COVID perdió a alguien, ¿no? O de repente, bueno, una persona cercana que ya no está con ellos, pues nuestra simpatía, nuestra solidaridad, ¿no? Nuestro cariño. Y nuestro cariño también, ¿no? Porque sí, o sea, estamos hablando pues de un gran número de personas, ¿no? Más de 20 millones de personas pues fallecidas hasta este momento, entonces es algo que obviamente el mundo en la actualidad creo que, o sea, obviamente no lo va a olvidar y también que sea una lección también, ¿no? Para poder ver cómo es que más adelante en un futuro queremos primero apreciar lo que tenemos, porque la pandemia a mí al menos me dio la posibilidad de poder apreciar lo que a veces un poco damos por hecho, ¿no? El hecho de que, bueno, está tu mamá ahí, está tu papá ahí, está tu familia ahí, siempre vas a tener que comer, ¿no? Entonces, o sea, siempre vas a tener un techo en donde estar, entonces eso a veces uno lo deja de apreciar o no se da el tiempo para detenerse un momento y apreciar eso. Entonces, igual, ¿no? El agradecer que podemos ver, podemos degustar, seguir respirando, seguir viviendo, entonces eso también, ¿no? Despertarnos cada día, ¿no? Poder ver lucha libre, ¿no? Entonces, también. Claro, compartir y departir con los amigos, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Valorar mucho eso también y apreciarlo, aunque ya lo demos por hecho, ¿no? Pero sí, ¿no? Sí, hay cosas que cambiaron el día a día de las personas, pero como tú dices, Vince, y también puede ser una decisión controversial y discutible, el día que Vince no esté con nosotros, también pues saldrá este tema, ¿no? De que Vince nunca tuvo la intención de parar. Pero bueno, para WWE fue algo extraño estar acostumbrados nosotros como televidentes a grandes tomas panorámicas de las arenas y los sold out. Las transmisiones de NXT, de SmackDown y Raw empezaron a darse a puertas cerradas en el Performance Center desde Orlando, comenzando aquel SmackDown un 13 de marzo del año 2020, completamente ausente de la audiencia y con solo el personal esencial. Recuerdo ese momento cuando Triple H te da la bienvenida al show y uno está acostumbrado por años y por años, sea WCW, EW, Impact, Ring of Honor, lo primero que ves es la gente. Eso es lo que al espectador le llama, la vibra de la gente, que aunque no pueda estar en el coliseo, está en su casa, en su celular, viendo el programa, pero ya se contagia eso, se contagia la vibra de otra persona y no había nada. Habían solo sillas. Un Triple H dándonos la bienvenida a un SmackDown con 0 personas, 0 gente, por obvias razones del COVID, pero así daba el inicio Triple H a este show de SmackDown el 13 de marzo, donde lo particular en toda esta época era que debido al silencio del lugar, los combates, digamos, se apreciaban de la misma manera, pero se notaba lo que los luchadores hablaban. Claro, exacto. Cosa que no pasa
cuando hay un público en vivo, porque el sonido ambiental del público, el sonido de la lona, los comentaristas como que te llevan a otro lado. Uh-huh. No, y también, bueno, los calls, ¿no? Lo que tú mencionas, ¿no? Los calls, las llamadas, los gestos, las señas, eso también se pudo apreciar, ¿no? Recuerdo mucho también SmackDown porque, claro, o sea, tú ves a Triple H allí parado en el ring dándote la bienvenida, pero es como si primero, la primera impresión que tuve, este es un ensayo, ¿no? O sea, es un ensayo, sí, claro, es un rehearsal, ¿no? Para algo, pero, y también te pones en retrospectiva a ver eso y dices, qué importante a veces es, primero, la gente, ¿no? Porque sin la gente, sin las personas, nada es posible. Tanto sea un espectáculo de lucha libre, un partido de fútbol, un concierto, una función de teatro, un cine, y también cuán importante a veces es el silencio, la calma, la tranquilidad, la pausa, en desconectarse de tanto, no sé, pues, tanto aparato, tantas redes sociales, tanta información, presión laboral, un montón de cosas, pero también es importante, pues, darse una pausa, detenerse, reflexionar, ¿no? Entonces, eso también. Claro. Ahora, eso lo digo ahora Claro. yo, en retrospectiva, pero, o sea, en ese momento, o sea, ¿qué no. cosa es esto, no? Pero bueno. No hubieron shows, live shows, digamos, lo que ayudó de cierta forma al talento a no participar en los viajes de carretera. Recordemos que un luchador usualmente está en casa por dos motivos: o porque está despedido o porque está lesionado. Y un tercer motivo muy lejano pues sería 1 o 2 días libres a la semana, mientras los demás días está de ciudad en ciudad. Era marzo, significaba que el camino a WrestleMania 36 estaba cerca, y el pay-per-view insignia de WWE, WrestleMania, estaba programado a llevarse en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida. Un WrestleMania, en un lugar tan grande y sin gente sería muy deprimente, o incluso más deprimente que el encierro que todos hemos vivido. Sin embargo, el 16 de marzo la WWE anunciaría que también el evento se iba a producir desde el Performance Center y se emitiría en 2 días, el 4 y el 5 de abril. Los eventos asociados a la semana de WrestleMania, llámese el NXT TakeOver, la ceremonia del Salón de la Fama, también pospusieron sus fechas. Los combates para este WrestleMania, así como el episodio final de Raw y SmackDown antes de la vitrina de los Inmortales, se grabaron con anticipación también en el Performance Center entre el 21 y 26 de marzo de aquel año. Algo muy curioso, que a pesar de ser shows grabados, no hubo filtración de los resultados. Algo bueno, ¿no, Dave? Porque usualmente ya vivimos, sí, ya vemos los programas sabiendo lo que va a pasar. Sí. O, claro, o a veces con una perspectiva de lo que ya va a suceder, ¿no? Algo bueno, sí, que también es algo resaltante para poder aprender, ¿no? El hecho, no aprender, sino que lo conversábamos en un momento también, que las redes sociales o la gente que está en redes sociales se encarga mucho de, digamos, dar resultados. Podemos de repente tirar alguna hipótesis de lo que puede pasar, ¿no? Pero ya tirar un resultado que ya ocurrió, como fue en este caso, ¿no? Digamos, mata mucho la intención de sorpresa o la reacción que uno puede tener sobre el espectáculo, pero sí, fue algo bueno en realidad, que no se publicaran ni los resultados, ni hay spoilers, ¿no? Porque no sería pues algo divertido, creo, ¿no? Uno quiere apreciar WrestleMania sin saber los resultados, ¿no? Sin saber lo que va a pasar, sin saber lo que va a ocurrir, sin saber lo que ya se ha buqueado, ¿no? Entonces fue algo interesante también, ¿no? Sí, definitivamente no tener resultados ayudó mucho a que la magia que se estaba opacando por la ausencia de fans y por la pandemia pues volviera hacia nosotros, ¿no? Fue algo que W al menos nos pudo regalar, y es algo que lo agradecemos bastante.
¿Qué pasó en este WrestleMania? Bueno, la coronación de Drew McIntyre, ¿no? Un Drew McIntyre que cargó con la compañía, porque él fue quien cargó con la compañía en este momento tan complicado, y no pudo ser apreciado por las masas en vivo, ¿no? Usualmente una coronación en WrestleMania es pirotecnia, gente gritando, gente contenta, con respecto a una coronación, pero Drew McIntyre pues le tocó simplemente señalar a la cámara y decir, ¿no? Esto es para ustedes, ¿no? Estamos juntos. Y le tocó también luchar pues después de WrestleMania en algo nunca antes visto, ¿no? Contra el Big Show, en la lucha, en el extra de WrestleMania, Dave, podría ser. Sí, el extra, el Dark Match, ¿no? El Dark Match de la pandemia de WrestleMania. Claro, el Big Show contra Drew McIntyre, que quedará para la anécdota, ¿no? Después de continuar con episodios pregrabados, WWE anunció que volvería en vivo con Raw y con SmackDown desde el Performance Center. En una entrevista para ESPN, Nick Khan comentó que ante esta situación, ahora es más importante proporcionar a las personas una distracción en estos tiempos difíciles, ya que WWE reúne a las familias y brinda una sensación de esperanza, determinación y perseverancia. Incluso, Dave Meltzer en su boletín indicó que los contratos de televisión, que son tan importantes y que mueven un montón de plata, de WWE con Fox y con USA Network, fueron más flexibles, ya que hay una cláusula de episodios que tienen que ser grabados, es decir, para las épocas navideñas. Pero con este tema de la pandemia puede ser entendible que tanto Fox como USA Network también dieran su brazo a torcer. Se esperaba también que el pay-per-view Money in the Bank se llevara a cabo pues en vivo ya en una arena, ¿no? Pero la situación se complicaba más y más hasta que la misma arena, el Royal Farms Arena de Baltimore, canceló el evento el 9 de abril. Pero también el 17 de abril WWE anunció que los combates Money in the Bank se llevarían a cabo en su edificio en Stamford, Connecticut, en donde los maletines estarían suspendidos sobre un ring en el techo del edificio. Los luchadores comenzarían en la planta baja del edificio y lucharían hasta llegar al techo. Lógicamente, estas luchas fueron grabadas hasta, digamos, un poco, no sé si decirles cinemática, Dave, pero hubo, creo, algo ahí. Pero el Money in the Bank se dio de esta manera desde las torres titánicas, digamos, de Stamford, y bueno, el resto del evento sí fue desde el Performance Center. Y hablando de las luchas cinemáticas, Dave, tuvimos varias, ¿no? Pero yo creo que la más importante fue el Taker contra AJ Styles. Mira, la verdad es que bueno, ahí hay que tirar de recursos solamente, ¿no? Entonces, uno de estos recursos también, para poder seguir presentando lucha libre bajo el formato de contrato que tenía pues WWE con Fox y con, bueno, las cadenas de televisión con las cuales tenía contrato, era seguir dando el producto, ¿no? Pero el hecho de hacerlas, pregrabarlas, ¿no? Bueno, nos ha dejado ese Money in the Bank 2020 pues varios segmentos, ¿no? Dentro de los headquarters, ¿no? Las oficinas principales de WWE en Stamford. Pero esta lucha ya de cinemática, ¿no? Entre Undertaker y AJ Styles, que es la última de la carrera del Undertaker, una carrera de película, ¿no? Cierra, claro, una carrera de película cierra con un tipo de filmación, ¿no? Cinemática, ¿no? Porque en realidad es un segmento, ¿no? Una viñeta, toda la lucha en realidad, ¿no? Pero bueno, o sea, había que hacerlo así. Hay muchos elementos que obviamente podemos analizar dentro de esa lucha, pero a mí en realidad me pareció interesante, me pareció entretenida, me gustó, ¿no? Que el Undertaker pues yo hubiera preferido que obviamente se despidiera o tener la imagen del Undertaker, del hombre muerto, ¿no? Del Deadman, despidiéndose, pero bueno,
no se dio así, se dio pues con la imagen pues del American Badass, ¿no? Y bueno, tal como se dio, ¿no? Pero bueno, son circunstancias, ¿no? La historia a veces no sucede como tú quieres que suceda, sino como, bueno, se dan las circunstancias que suceden. Entonces. Sí, pues esto es correcto. Y bueno, algo que también se me estaba pasando, Dave, es que después de este Money in the Bank, que fue un 10 de... Claro, un domingo 10 de mayo de ese 2020, nosotros salimos al aire por primera vez, un 7, un jueves. Estuvimos grabando el episodio de Money in the Bank. Claro, lo grabamos también un poco antes, pero lo lanzamos los jueves. Me acuerdo mucho cómo lo grabamos, Dave. Sí, de eso. la manera más arcaica posible. Sí. Si alguno de los que nos escucha y bueno, se ha suscrito recientemente al canal y de repente quiere tirar un poco de hemeroteca y de ver un poco qué es lo que, cómo es que empezó todo esto, pues puede ir al podcast. Bueno, está en YouTube también, entonces pueden ahí lastimar sus oídos. Cómo es que empezó todo esto en realidad, ¿no? Porque no con el contenido, no con el contenido. No, la verdad es que, bueno, empezó... no es por votar. Wrestling Punto empezó pues justamente por la situación de la pandemia, ¿no? Estábamos todos pues en nuestras casas, encerrados. Yo seguía pues trabajando, ¿no? Pero el señor JF, pues el señor Helton The Game, pues parece que no tenían nada que hacer, ¿no? Entonces dijeron pues hoy hay que, bueno, juntarnos, ¿no? Y hacer un podcast y, ¿no? Hablar estupideces o hablar de lucha libre, ¿no? Entonces, bueno, pues no, ok, vamos a hacer esto, ¿no? Y bueno, vamos a hacer esto. Y acá estamos. Y acá estamos, claro, 3 años después, ya con... 3 años después. Con todas las alertas de pandemia, bueno, ya levantadas por la OMS, ¿no? Pero entonces eso quiere decir pues que ya hasta aquí nomás, ¿no? Ya no tiene sentido. Ya no, pues, ¿no? No, por favor, Dave, por favor. No. Fue muy gracioso juntarnos. Muchas anécdotas de ese primer programa, pero bueno, ya no vienen al caso. El 28 de agosto, WWE trasladó sus programas semanales de Raw y SmackDown, así como los eventos, al Amway Center de Orlando, bajo el concepto del Thunderdome, una puesta en escena que incorporaba audiencia virtual y un espectáculo a mayor escala. Si bien es cierto, todos los programas hasta antes de la era del Thunderdome, como se le conoce, todos eran con arenas vacías, con el Performance Center vacío. Aquí era un escenario donde habían pantallas, y en las pantallas estaban las personas como tú, como yo, como los que nos están escuchando, que se podían registrar y podían acceder a un lugar. No había ringside, no había, digamos, un lugar privilegiado. Todos tenían la oportunidad de salir. No sé, Dave, si tú tuviste la oportunidad de registrarte en algún momento para ver algún show. No, la verdad que no. Pero creo que tú sí, ¿no? Tú sí llegaste a registrarte a uno, ¿no? Y a poder entrar al Thunderdome. Sí, pude entrar al Thunderdome. Todo bacán. ¿Para qué? Todo bacán. Lo único que no me gustó es que de repente me quitaban el factor sorpresa. Es decir, por ejemplo, había una voz en inglés que te decía, el siguiente en salir es Lashley. La siguiente lucha es tal. Uh-huh. Y ahora una entrevista con... Y no salían todavía en pantalla. Entonces como que eso me generaba cierta picazón en el cuerpo. No me dejaba estar tranquilo. Pero fue bonito. No creo que no capturé nunca la pantalla donde salió mi bello rostro, pero tuve esa experiencia, ¿no? Bastantes restricciones, ¿no? No mostrar partes del cuerpo que no vienen al caso, la mayor pilas posible, y N cosas más, pero una experiencia interesante, ¿no? Y dentro de esa experiencia interesante en lo que era el Thunderdome, ya en el 2021, el 16 de enero, se anunciaría que WrestleMania 37 se iba
a realizar, ¿no? También, una vez más, con 2 noches. Ujú. Entonces, digamos que podíamos tener ese WrestleMania con gente, pero en toda esta época del Thunderdome Day, al menos para W, hubo un suceso que sí marcó, y fue la serie de los sobrevivientes del año 2020, que fue la despedida del Undertaker, ¿no? También ahí, a las personas que nos están escuchando, pueden escuchar el extra de Survivor Series. Es un extra todo al borde de las lágrimas, ya casi no queríamos ni hablar porque era el Taker, ¿no? Sinceramente, como tú dices, ¿no? La historia no está como uno quisiera, pero creo que ese retiro se pudo haber aguantado un poco más, creo yo. Sí, posiblemente, pero es que noviembre del 2020 seguimos hablando de incertidumbres de JF, porque creo que, bueno, ya habían ciertos ensayos clínicos sobre posibles vacunas, y ya de hecho que habían vacunas en camino. Ya Pfizer tenía su modelo de vacuna, ¿no? También AstraZeneca, o sea, varios laboratorios ya tenían, ya había vacuna, pero obviamente igual, ¿no? La incertidumbre de ¿serán efectivas las vacunas? ¿Funcionan o no funcionan? ¿La inmunización es buena? ¿Sí o no? Entonces, igual en los Estados Unidos, ¿no? Y ya saliéndonos un poco de la lucha libre, el contexto es que en Estados Unidos inclusive había mucha gente que era antimascarilla, ¿no? Y eso hacía que obviamente el contagio sea mucho más masivo, rápido, ¿no? Y también obviamente había gente antivacuna, ¿no? Que sigue habiendo, ¿no? Entonces, Sí, claro. eso complica mucho más a veces. No tanto, pero sí complica en cierto modo el hecho de poder ir hacia un paso más adelante con esta pandemia, ¿no? Porque la idea era que tú, si ya, bueno, estabas vacunado, qué sé yo, bueno, ya, o sea, no te ibas a, o sea, no estabas exento de contagiarte, pero no ponía en riesgo tu vida, ¿no? Con una vacuna. Entonces, poco a poco, pues las restricciones en Estados Unidos también se fueron ablandando un poco. Sin embargo, los contagios seguían pues subiendo, ¿no? Entonces, yo creo que si es que WWE hubiera dado una carta abierta, ya vengan todos, se retiran, no, pues, ¿no? Entonces, sí, posiblemente se hubiera podido aguantar un poquito más, pero no sé cuánto, ¿no? ¿Cuánto más? Sí, pues. Y bueno, ese WrestleMania fue 25.000 personas por noches. Noche 1, noche 2. Hubieron relámpagos, hubo una tormenta eléctrica que retrasó el evento como 1 hora y media. Uh-huh. Donde tuvimos las promos más improvisadas del mundo. Un Samoa Joe, un Michael Cole bien protegidos. Realmente el escenario hasta se prestaba, ¿no? Todos los piratas, ¿no? Los barcos. Claro, exacto. Se prestaba todo para un buen show. Bueno, fue un buen show. Y bueno, eso fue con WWE. En la vereda del frente, en AEW. 12 de marzo, AEW anunció la reubicación de 2 de sus transmisiones en vivo de Dynamite en TNT para el mes de marzo, programadas para Nueva York y para Nueva Jersey, respectivamente. Adicional a ello, Mr. Tony Khan también suspendió el evento Blood and Guts de manera indefinida. El 15 de marzo, AEW comenzó a realizar Dynamite desde un escenario cerrado en el anfiteatro Daily's Place en Jacksonville, Florida. A partir del episodio del 1 de abril, Dynamite se mudó a un lugar no revelado para evitar que los fanáticos intentaran interactuar con los luchadores. Más tarde se informaría que ese lugar súper secreto estaba pues en Georgia. El 3 de abril, luego de que se emitiera una orden de quedarse en casa en todo el estado, se informó que AEW también había pregrabado contenido de Dynamite para el 1 y 2 de abril y que había acumulado un suficiente buen colchón de buenas luchas, no para estar tranquilos por semanas, sino por meses si era necesario. El próximo evento, que en aquel momento en AEW era Double or Nothing, estaba originalmente programado para el 23 de mayo en el MGM Grand Garden Arena en Nevada.
Sin embargo, el lugar canceló todos los eventos debido a la pandemia. Posterior a ello, este evento también se trasladó al Daily's Place para el 27 de agosto. En AEW comenzaron a realizar eventos con espectadores, pero solamente con un 10 y 15% de capacidad del aforo total. AEW tampoco se quedó atrás. Yo creo que WWE pudo, digamos, resistir más a una nueva AEW, porque AEW tenía cuánto de haber sido creada, un año y medio. Sí, más o menos, ¿no? Un año, y no año tenía, meses. Y no tenía, digamos, ni el presupuesto ni la logística para poder aguantar esto como lo aguantó W. Otras empresas no pudieron. Llámese caso Ring of Honor, que tuvo que cesar operaciones. Hay que considerar también, JF, que creo que no lo hemos mencionado, es el hecho de que WWE despidió a varios luchadores, ¿no? Otro escándalo. Una gran parte del talento, que sí, fue un escándalo por el hecho de que se consideraron en su momento despidos arbitrarios, ¿no? Pero bueno, en realidad ya es una cuestión de manejo de la empresa, ¿no? Pero, digamos, se puso como excusa la pandemia para, ¿no? Despedir a una buena parte del talento, ¿no? Entonces, yo cuando uno lo ve, obviamente, nuevamente en retrospectiva, no dices, pero, o sea, si es que despediste a un número de luchadores es por un tipo de beneficio / costo, ¿no? Que de repente WWE pudo haber sacado sin la necesidad de dejar ir a cierto talento, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que también yo creo, Dave, nosotros como fans nos olvidamos que esto es un negocio y los negocios se manejan en base a números, ¿no? Mientras más rentable sea una compañía y mientras más en verde estén esos indicadores de gestión, pues todo va a estar bien. Y si en el camino yo tengo que despedir a 20 personas para estar en verde, pues que así sea. Eso es así. Además, Dave, no hay que tampoco hacernos los locos ni maximizar este tema, porque siempre hay despidos en esa época del año, después de WrestleMania. O sea, no es una novedad, no era el primer año que se hacía eso. Ah, no, claro, o sea, el hecho de que siempre ha habido eso. Sí, siempre hay. Pero es la forma, como siempre, Sí, ¿no? Es sí, cómo sí, se entrega la noticia. Qué malo, qué injusto, qué desgraciado que eres. Eres un maldito. Eres un maldito, ¿no? Inhumano, Vince McMahon, desgraciado. Pero hay gente pues que en su vida pues sabe cómo se maneja una planilla o qué sé yo, ¿no? Entonces no lo sé. Se escandaliza, sí, nos regamos la vestidura. Pero bueno, continuando con AEW, momentos que se dieron en la pandemia para AEW, por ejemplo, el debut de Matt Hardy, ¿no? Matt Hardy, que venía con su personaje del Delete. Fue parte de AEW en aquel momento. También el debut de Sting, ¿no? Sting, que no aparecía en una cámara de TNT desde aquel último Nitro, sí, claro. En el año 2001. Claro. También en este evento, Winter is Coming, una edición especial de Dynamite, salió a poder salvar a Cody Rhodes y a Darby Allin. También el show tributo a Brody Lee, ¿no? Brody Lee, que nos dejó en la Navidad del 2020, no por el tema del COVID, sino por otro tema, un tema de salud. El señor nos dejó y fue un golpe muy duro para toda la lucha libre, ¿no? O sea, creo que ha sido, bueno, toda muerte duele, todo es una separación, es un proceso, pero creo que esta dolió más para AEW, porque digamos que era una parte importante de la programación, porque estaba en una historia por el campeonato TNT, pues, ¿no? Incluso el señor Tony Khan pues le regala el título TNT a Brody Jr., ¿no? Como símbolo pues de respeto. Tiene un contrato el hombre para firmar cuando cumpla 18 años, pero fue un momento que le tocó también pasar a AEW, mi querido Dave. Sí.
Recuerdo mucho este Double or Nothing, ¿no? Del 2020, ¿no? Con este, creo que se llamó Stadium Stampede Match, ¿no? Ah, sí, también. Que también fue media hora, pues, o sea, entretenida la lucha en realidad, ¿no? The Elite, ¿no? Contra The Inner Circle, ¿no? Sí, fue muy entretenida. Pero, como lo dije hace unos momentos, ¿no? Ring of Honor no pudo sobrevivir a esto. El 27 de octubre del 2020 se recibió una triste noticia, ¿no? Ring of Honor cerraba operaciones y dejaba en libertad a todos los luchadores para que puedan contratar con la empresa que ellos decidan, ¿no? Los contratos se iban a respetar hasta diciembre, por lo cual el cierre de operaciones iba a ser hasta el 2022. Ring of Honor presentaría el último evento Final Battle del 2021, que marcaba pues en aquel momento el último evento de Ring of Honor, ¿no? Tuvo suerte que la videoteca fuera comprada, al igual que el tema intelectual de Ring of Honor fuera comprada pues por los Khan, ¿no? Y ahora los Khan han revivido Ring of Honor a su manera, lo están haciendo bien. Pero digamos que la Ring of Honor original, la que todo el mundo conoció con talentos como Kevin Steen, que es Kevin Owens, como el genérico que es Sami Zayn, Tyler Black, que es Seth Rollins, y así Christopher Daniels, Samoa Joe, Low Ki, AJ Styles y N luchadores, pasaba a ser historia. Pero esa videoteca pues está ahí enterita y los Khan le van a sacar el jugo, ¿no? La van a aprovechar, pero Ring of Honor no pudo resistir la pandemia, mi querido Dave. Que es la historia también de muchas empresas, ¿no? Sin ir más lejos aquí, ¿no? Muchos emprendedores, personas que abrieron negocios pequeños, obviamente, ¿no? Pequeños emprendimientos, no pudieron sostenerse, no pudieron tener la posibilidad de acceder pues a esta vaina que se llama pues reactiva, ¿no? O sea, no reactiva para los grandes, para los peces gordos, pero bueno, ya en fin, eso es otra historia. Y bueno, es parte también de lo más feo de la pandemia, ¿no? O sea, muchas personas que se quedaron en la calle, ¿no? Sin un sustento, con inversión a veces perdida y sin la posibilidad de poder seguir o crecer, ¿no? Su emprendimiento, su negocio, su empresa, ¿no? La pandemia trajo mucha destrucción, trajo muchas cosas que la cual el mundo no estaba preparado, ¿no? Pero también, Dave, ya para ir cerrando, nos trajo momentos que de repente algunos olvidan, ¿no? La mayoría pues son, no sé, graciosos, medios tontos estos momentos. ¿Te acuerdas los ninjas? Esta pandilla de ninjas que andaban con Akira Tozawa para defender el campeonato 24/7 también. Sí, claro. ¿No? Bueno, lo que yo recuerdo es el 316 de ese 2020, ¿no? Con Becky Lynch y con Byron Saxton, la verdad que feo. No me gustó. Sí. No me gustó. Sí. O también, Dave, la celebración de los 25 años de Triple H. Cuando Triple H salía al cuadrilátero, estaba con su botella, y se le acerca alguien de producción y le quita la botella, ¿no? Claro. Y luego aparece Shawn Michaels y le dice, no, a ver, por favor, aléjate un poco más de mí. Tenemos 2 palabras para ustedes, ¿no? Distanciamiento social. Ajá. Y luego viene Vince y le apaga las luces, ¿no? Fue un momento muy... Sui generis. Sí, un momento también, un momento gracioso, pero también, Dave, creo que W y AEW, Impact y cualquier empresa, creo que no aprovechó el traer el concepto del Cyber Sunday. O sea, si estábamos todos en casa, si todos teníamos un celular, si todos estábamos pegados al internet, ¿qué joracas costaba sacar un pay-per-view temático? Porque a nadie se le ocurrió. Sí, la verdad es que triste, ¿no? Triste. Ahí ves, pues, ¿no? Cómo es que
O sea, decidieron en realidad, ya vamos a presentar los shows y vamos a presentar esta vaina y ya, listo, ¿no? O sea, y ustedes van a ver en sus casas sí o sí, ¿no? Porque están en sus casas, están encerrados y No de nos hecho queda de otra. y no les queda de otras, ¿no? Pero sí, ir un poquito más allá, ¿no? Y hacernos un poquito más partícipes de eso, ¿no? Ahora, durante la pandemia también obviamente las redes sociales, ¿no? En algunos casos contribuyeron mucho a que obviamente podamos llegar a pasar el tiempo, ¿no? De una mejor manera, digámoslo así, ¿no? Porque todo el día encerrado, ¿no? Yo que trabajo, por ejemplo, ¿no? Con personas en línea, entonces estar conectado, ¿no? Y obviamente a veces ya, o sea, yo quería apagar el laptop y ya no saber nada más, no quería ver una pantalla en mi vida y sentarme a, bueno, ya a escuchar música, no sé, ¿no? O a leer algo, ¿no? Entonces ya, bueno. Claro, claro. Pero ¿sabes qué, Dave? Ya con esto cierro. Fue el debut del jefe tribal también, Dave. El Roman Reigns. Sí, claro, Heel claro. de Heels también. Claro, exacto. Eso también nos trajo la pandemia, ¿no? El hecho de que tú veas un tiro de cámara así con Roman y Paul Heyman, tú dices, bueno, acá hay algo interesante, ¿no? Que en su momento no me terminó de cuadrar, ¿no? Creo que hasta ahora no me cuadra, la verdad, ¿no? Pero recuerdo algunos episodios del podcast ya con Roman de campeón y diciendo, pues, o sea, no sé, la credibilidad. Seguimos esperando a Dwayne Johnson. No, pues claro. La credibilidad de Roman, ¿no? Pero ya con el correr del tiempo, yo creo que bueno, pues, ¿no? Pero bueno, ha sido interesante recordar contigo, JF, estos momentos en los cuales pues estuvimos con una pandemia, ¿no? Encerrados en casa y cómo es que disfrutamos o seguimos disfrutando de la lucha libre. Una vez más, gracias a todos los que nos escuchan, ¿no? Por haberse suscrito y no se olviden de darle like a los videos aquí en YouTube y recuerden que estamos en todas las redes sociales, en Facebook y en TikTok como Wrestling y Punto, Twitter, Instagram y YouTube como Wrestling y Punto también. Nos pueden escuchar en Apple, Spotify y Anchor. No se olviden de, como ya les dije, darle like, suscribirse al canal de YouTube si es que no lo están, para poder recibir todas las actualizaciones de video que vamos subiendo al canal. Así es. Agradecerle siempre a todas las personas que nos escuchan, sus likes. Bueno, sería interesante ver comentarios, ¿no? Algunos comentarios, cómo es que veían lucha libre, la pasaban durante la pandemia, de repente practicaron lucha libre ahí en su casa, ¿no? Sí, ¿no? Ahí con alguien, ¿no? Unas movidas, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, claro. Vamos a ver. Claro que sí. Nos gustaría ver esos comentarios. Sí, totalmente de acuerdo contigo, mi querido Dave. Como siempre, un gustazo hablar contigo. Así que nada, sigan cuidándose. Cuídense siempre mucho. Haya pandemia o no haya pandemia, porque sí, ya la temperatura está bajando. Así que sí, no igual. se vayan a resfriar, abríguense mucho, por favor, no tomen cosas heladas. Y sin nada más que decir, un abrazo para ti, Dave. Un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan. Bye.